Muy buenas, yo soy Dani de Cómics y Juegos y toca hablar de las lecturas del mes que han sido un buen puñado de lecturas. Así que vamos, acompáñame que empezamos. Propiedad de Rutu Modan. La propiedad es una lectura enclavada en un género que diría yo costumbrista, de posguerra y demás, de Segunda Guerra Mundial, en el que bueno, seguimos los pasos de Regina Sigal, que vuelve a su ciudad natal, Varsovia, su ciudad polaca natal, tras la muerte de su hijo, y lo hace acompañada de su nieta. Pues bueno, ¿para qué? Pues para reclamar una propiedad que había sido de la familia, pero que habían tenido que abandonar al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ya que ellos son judíos y se habían tenido que fugar a Israel. Después de todo esto, en los 2000 poco, vuelven a reclamar esa propiedad, ya que bueno, el hijo de Regina se había quedado encargado de ocuparse de ello, pero bueno, pues por motivos no le dio tiempo y una enfermedad pues se lo llevó. Entonces la abuela, su madre, esta Regina y nieta, pues se embarcan en este viaje, un viaje bastante cargado de recuerdos, sobre todo de la abuela, porque la hija ni siquiera conoce, perdón, la nieta ni siquiera conoce la ciudad, no ha vivido allí. Pero la abuela, pues bueno, se enfrenta a miles de recuerdos, a miles de sitios que no conoce, que porque bueno, fueron derruidos tras la guerra o a lo largo de ella. Esto unido a una línea bastante clara, como veis, del género europeo, en la que apenas hay sombras, muy al estilo de la escuela de Tintín, Blake y Mortimer, Asterix y demás. Poco expresiva, para mi gusto, en los rasgos muy simplistas, hace que el peso de la narrativa recaiga principalmente en los diálogos y en el guión más que en el arte gráfico. Para desgracia de algunos, los que nos gusta una narrativa más interdependiente. La trama en sí tampoco me ha denotado especial interés. Entonces, bueno, leído porque lo saqué de la biblioteca, por mí guay, no me ha costado un duro, bien por la biblioteca. Curioso, pero sin más, uno más. Ya sabéis también que yo el género de la posguerra y demás miserias y tramas así tan dramáticas, tan tristes, no van mucho conmigo, me cuestan, pero bueno, ven cuando uno sale de su zona de confort para comprobar que efectivamente sigue en lo cierto. Esto se podría considerar un crossover. Vengo a hablar de una de mis últimas lecturas en mi set de los vídeos de juegos de mesa, pero esto está muy bien. El próximo juego tiene que ser chico, claro. Hablaré en la estantería de cómics, creo yo, sí. Balada para Sophie, de Philippe Melo y Juan Caviar. Cómic que editó Norma hace unos años y que me ha prestado mi amigo Alvarito en este intercambio que hacemos mensual de cómics con mi amigo de Granada y al que le tenía bastantes ganas. Esta balada para Sophie. Esta balada para Sophie es un relato profundo, de esto un poquito biográfico, porque nos cuenta la vida de un pianista, sobre todo en la época ya segunda mitad del siglo XX y demás, con un poquito de trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, pero muy poco. Casi que seguimos la pista de cómo se llama este hombre, bueno, de Julien y François, y el duelo que enfrentó a estos pianistas a lo largo de la historia, por así decirlo, por quién era considerado mejor pianista. Todo esto lo vivimos desde la perspectiva biográfica de Julien, un Julien ya anciano que vive en su mansión ahí apartada y que llega una periodista en práctica, Sophie, por no hacer más spoilers, para hacer una entrevista. Este hombre que nunca concede entrevistas, al final parece ser que le cae en gracia a esta Sophie y decide contarle su vida desde el principio. Está muy bien contada narrativamente, el arte secuencial es muy bueno en este cómic. No roza, diría roza muy ligeramente una parte onírica, pero muy ligeramente. Tiene como ese regusto de belleza, de una historia bonita, no porque sea bonita en sí, sino por la forma en la que está contada. Se lee casi desliza, vuela entre las páginas.
no es que tenga poco texto, tiene su texto y demás, pero está tan bien narrada gráficamente que muchas veces menos es más. Entonces vas leyendo, pero es que parece que pasan las páginas, es una delicia de leer, la verdad. Muy bonito, como podéis ver en el dibujo, muy franco-belga, y que nos cuenta esta vida bastante interesante de este hombre como pianista y de cómo, bueno, él considera sus idas, venidas, sus torcidas, la relación con su madre, que no fue fácil, la época de la ocupación nazi en Francia y bueno, como tuvo que irse de casa y demás, vivir en la calle y luego de repente acaba siendo un pianista como de los más famosos y de los más glamurosos del mundo, como tal vez eso se tuerce un poco, él considera que se traiciona a sí mismo, no busca sentar cátedra, sino te deja de estas lecturas que te deja pozo. Y lo que más me fastidia es que, claro, pues me lo voy a tener que agenciar para mi colección y como no me gusta robar a mis amigos, pues me lo tendré que comprar y devolver este a Alvarito. ¡Ja! Píldoras azules, de Frederick Peters, que era uno de estos que tenía, de estos perennes en la wishlist, de que es una obra autobiográfica. A priori, si te pasa como a mí, no un género que me encante. No llego a decir vamos a ver, para leer sobre la vida de esta persona, pues ya tengo la mía, no es eso. Pero es cierto que de primera me causa un poquito más de recelo la obra autobiográfica, porque suelen ser como muy slice of life, que si entras, tienes que entrar mucho en conexión con el personaje, con el protagonista o la protagonista, para poder beber de la historia e implicarte. Píldoras azules de Frederick Peters trata un tema bastante interesante. Básicamente vivimos una parte de su vida en la que analizamos la relación que tiene él con su pareja y con el hijo de su pareja, cuando ambos, tanto la pareja como el hijo, son seropositivos, tienen el VIH o el SIDA. Entonces, bueno, el autor no habla de la relación con ellos y de cómo se relaciona principalmente con su mujer, ya no solo a nivel íntimo, que también, sino un poco cómo eso, cómo el SIDA le marca la convivencia, la vida, los sentimientos y el querer a una persona, más allá de la enfermedad. Y también aprovecha para hablar de ciertos estigmas que ha traído siempre esta enfermedad detrás de sí, mucho desde un desconocimiento bestial. Frederick lo aborda desde el punto de vista más romántico, podríamos decir. Sé que tenemos este problema y hay que lidiar con ello. ¿Y cómo se lidia con ello? Entonces, bueno, me ha parecido una obra muy interesante, con un apartado gráfico caricaturesco, no bonito, porque precisamente bonito no lo es. Sí expresa lo que quiere y sí es muy gesticulante, y Frederick Peters a la hora de narrar gráficamente con muchas escenas, con poco texto, a veces dice mucho por la mirada de los personajes, los gestos y demás, y otras veces hace como de narrador pasivo, añadiendo como una especie de cuadros de texto donde reflexiona sobre escenas, sobre momentos vividos y demás, y no se siente como un parche. Entonces es un acompañamiento, una narrativa bastante inmersiva y sobre todo, voy a hacer hincapié una vez más, muy emocional. Este cómic es muy sentimental. Como para tenerlo en mi colección, creo que no. Pero le valoro ese ya aroma de clasicazo que tiene y me ha generado suficiente curiosidad como para querer seguir leyendo obras del amigo Frederick. El castillo de los animales. Oh yeah. El castillo de animales reinterpreta esa rebelión en la granja de George Orwell, que yo de hecho leí hace no mucho, lo mismo hace 4 años así, nunca lo había leído. Y bueno, me resultó interesante. Por aquel entonces creo que recordar que eran los cerdos, los dictadores, pero bueno, para quien no conozca nada del relato, nos encontramos en una granja donde los animales no son antropomórficos, pero sí es verdad que hablan lenguaje humano, pues bueno, viven en la granja, ellos solos, no hay humanos en la granja. Entonces hay un pequeño grupúsculo de animales encabezados por el toro Silvio y por su jauría de perretes guardianes que se han hecho con el control de la granja y que un poco pues disponen de los recursos y de un poco el gobierno al más puro estilo comunismo más heavy. Entonces, a lo largo de 2 integrales, creo que recogen los 4 álbumes, que es la obra completa de Dorison y de Lepp,
Nos cuentan esta historia, cómo se va forjando un poco la revolución, la crudeza de la situación, cómo este grupo se aferra al poder, pese a ser súper minoritario, ayudado principalmente por sus garras, su fuerza y sus colmillos, para sembrar el terror y sembrar esa dictadura basada en el odio, en la crueldad y en no temblar en pulso cuando tienen que castigar o matar a cualquier animal que levemente alza su voz. Es un relato, entre comillas, ya muy manido. Yo lo reconozco y lo es así, y a mí me lo parece. Y no sorprende en ese sentido, pero tampoco es el objetivo sorprender. Es verdad que Norma lo vende como una readaptación de Rebelión en la Granja a los tiempos actuales. Es que Rebelión en la Granja no requiere ninguna adaptación, en verdad. Es decir, no está readaptando nada, básicamente. Te está contando la misma historia con algunos otros protagonistas, algún otro secundario que aparece, alguna crueldad extra, algunos guiños, pero al fin y al cabo es la misma historia. Si te gustó Rebelión en la Granja y te gustan los cómics, te va a gustar este Castillo de Estrellas. No te va a sorprender pese a que está muy bien contado y muy bien narrado por esta pareja de artistas. Pero no dejas de ver un poco cuál va a ser el final desde lejos. En ese sentido lo lees, dices, madre mía, es totalmente un ensayo de cómo acabar con un régimen dictatorial desde dentro sin recurrir a más violencia, porque al final la violencia trae más violencia, y es todo un alegato, un ensayo contra ese pensamiento y cómo luchar contra él. Pero más allá, como obra de entretenimiento está muy bien, pero como obra innovadora, sorprendente, que entre comillas te va a cambiar la vida, no lo es. Blake y Mortimer, que me saqué los 2 primeros números. Antiguo Egipto, aprovecho por si no lo sabías para decirte, soy un enamorado del Antiguo Egipto. Y me saqué la primera aventura que la recogen estos 2 tomos de no sé qué año, pero Blake y Mortimer tiene bastante tiempo. Yo me la jugaría diciendo que es del 1960, por ahí. El misterio de la Gran Pirámide. De Edward Jacobs. ¿Qué decir de esto? A ver, es difícil jugar a esta obra sin caer un poco en el presentismo. La narrativa gráfica ha envejecido mal. Hay viñetas con un tocho de texto tremendo. Voy a coger, porque es que el primer tomo de la biblioteca está reventado, tiene un montón de páginas que se le salen. Pero voy a coger alguna viñeta de ejemplo, como veréis es muy línea clara, tintín, pero como veis hay viñetas que es que son un mogollón de texto, un blocaco ahí para explicarte algo que ya a día de hoy está bastante superado, este tema. Ya, hombre, con otras técnicas de narrativa gráfica y de un poco de desarrollo de trama, pues no tenemos que vernos abocados a soltar parrafadas gigantes. Está bien como obra de culto. Continúo con La Casa del Diablo, también sacado de la biblioteca, de Ortiz, Wagner y Grant. La Casa del Diablo, bueno, es una obra en la que nos sitúa un poquito de estas obras que a veces ves en el cine, que algunas se convierten en cine de culto, otras no, que tú dices, por un momento dices la vinque cutre y por otro momento dices la vinque rayada. Pues de ese palo, estamos en una especie, bueno, un marido y mujer, el marido le ha construido una casa a la mujer, la casa de sus sueños, te regalo esta casa, y la casa resulta que, no voy a hacer spoiler, ¿vale? Me lo invento un poco, pero es como imaginaros, está construida bajo un cementerio indio y ahora la casa está maldita y cuando entras hay una habitación que te lleva al inframundo y al reino de un demonio y empiezan allí a pasar locuras máximas. Abre una puerta y aparece en un desierto, esto parece Dune y aparece un gusano gigante, luego de repente te cuelas por una alcantarilla allí en el desierto y sales en un bosque ahí selvático donde hay cocodrilos gigantes. Ya os digo, no estoy haciendo mucho spoiler, muchas cosas me las estoy inventando, pero es un poco para que veáis cómo es la trama. Y tú tratas de sobrevivir, que no viene siendo otra cosa que volver al punto de origen y salir de la casa, pero este demonio no te deja. Entonces este tipo de trama en la que también se nota mucho que es un recopilatorio de toda esta historia y la historia salía en no sé si en 3 páginas cada X tiempo, entonces son mini aventuras que cada 3 páginas, ¡pum!, un suceso, como sea que termine, 3 páginas, siguiente. No me gusta.
no me gusta. Y la narrativa tampoco me ha parecido nada del otro mundo, tampoco me ha interesado, no creo que haya tensión, es típico el malo malísimo, que hay que buscarle el punto débil para poder huir y no sé qué. Bah, muy floja esta Casa del Diablo. La piel del otro, de Letendre y Sejourné. Este cómic que publica Carten aquí en España, me acerqué a él porque por trama nos situamos después de la Segunda Guerra Mundial, esa época de Guerra Fría en Los Ángeles, en Hollywood, y nos situamos en la piel de Ross y Harvey, que son dos músicos que antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial luchan por hacerse un hueco en el mundillo y sacar alguna partitura que sirva para salir adelante y para vivir. Y en esto que estalla la guerra, Harvey se tiene que ir a la guerra y allí, pues bueno, sufre una desgracia y mucha gente lo da por muerto, pero en verdad vuelve a Estados Unidos, pero completamente desfigurado. Además, cuando vuelve, se entera que su gran amigo Ross ha conseguido publicar la obra en la que ellos estaban inmersos antes de la guerra, pero se ha atribuido toda la autoría. Por lo que ahí empieza a gestarse una historia de venganza con un Harvey, ya os digo, además que se llama Harvey, no me lo estoy... Sí, Harvey, como Harvey Dent, dos caras, casualidad, porque precisamente la deformación que ha sufrido Harvey en la guerra principalmente es que se le ha quemado la mitad del cuerpo y tiene mitad de la cara quemada. Entonces, bueno, ahí empieza un poco a pensar su venganza, también bastante trastornado por los fantasmas de la guerra y demás, y no cuento más, pero digamos que Harvey también encuentra su forma de estar en el mundo al volver de la guerra, aunque tal vez no sea la mejor forma de estar. La cuestión es que La piel del otro, es un cómic que está interesante, me ha parecido entretenido, aunque considero que no destaca en ningún punto, no destaca por la historia, no destaca por el apartado gráfico, que ahora os puedo enseñar, por ejemplo, que no os haga ningún spoiler. Aquí os puedo enseñar algo, es decir, está chulo el apartado gráfico, pero dentro de lo que nos tiene acostumbrado el género europeo, pues bueno, pues no es nada excepcional. Entonces, bueno, la historia está chula, el trasfondo está bien documentado, pero sin más. Se nota cuando una historia, pese a que tienes las partes que dices, oye, esto puede funcionar, esto puede estar chulo, si no desarrollas bien a los personajes o te olvidas de gran parte de los personajes y simplemente te centras en tu protagonista, tampoco se te queda una obra cerrada, que diríamos. Toca el turno de hablar de Fortaleza Volante, de Miguel Vila y Lorenzo Palloni. Fortaleza Volante lo edita Ediciones La Cúpula y es un cómic raro, con huevis. Muy raro. Sobre todo y en primer lugar por la forma en la que está narrado visualmente. Como podéis ver, a ver que no haga ningún spoiler, es un tanto curioso la forma en la que se componen las viñetas, como veis, y eso contribuye a una narrativa de por sí un tanto por momentos confusa. Para que os ponga un poco sobre aviso y sepáis un poco de qué estoy hablando, estamos en 1933 en Italia. Benito Mussolini, dictador fascista, está gobernando Italia, pues bueno, con mano de hierro. Y en todo eso ocurre que se estrella una especie de, llamémoslo un ovni, un platillo volante, en la Lombardía, en una región de Italia. Por lo que el gobierno va a investigar, a ver qué sucede, qué ha pasado, si hay bichos verdes, si no hay bichos verdes, y si hay algo que se puede usar como un arma que los convierta en la gran potencia mundial. Mezcla un poco un ambiente bélico y autoritario y dictatorial, ese fascismo, ese represión y ese estrangulamiento un poco de los derechos civiles, con una trama de ciencia ficción y una investigación estilo, pues eso, estilo Alien. Esa parte de investigación alienígena está curiosa, pero es verdad que por momentos se vuelve un tanto rayante. No llega al punto de decir, Dios, esto requiere una buena tarea de interpretación de qué está pasando y qué estoy leyendo en las viñetas. No llega a eso porque la trama al final un poco de a pie, ese fascismo ahí que se respira, esas situaciones familiares
y bueno, las relaciones que ocurren entre los personajes de la trama, pues bueno, están dentro de un ambiente más o menos conocido, más o menos familiar, y eso te hace un poco seguir el hilo de la trama, mientras se van dando pinceladas de esa trama alienígena. ¿Qué pasa? Que al final la trama alienígena, pese a que tiene... el foco está ahí y es como todo el hilo conductor de un cuerpo que no me ha parecido muy interesante, la verdad, en este cómic. Lo que se percibe al final es casi un poco el día a día, la cotidianidad en un régimen fascista, desde un punto de vista un poco sucio, un poco acorde a las viñetas y a los trazos que... Uy, spoiler. Y a los trazos que podéis ver aquí. Esta parte caricaturesca, pero bastante feísta en cuanto a dibujo. Creo que es más efectista que festiva. No hay nada nuevo que contarme aquí, más allá de el estilo con lo que lo has contado. Rompenieves o Snowpiercer de Loeb, Rochet y Legrand. Esta edición integral de Rompenieves recoge la obra completa que firmaron sus autores. Son 3 números. El primer número de Rompenieves lo firmó Jack Loeb y Rochet allá por 1989. Yo tenía 1 año. Y luego en el 1999 y 2000 cerraron la saga. Más que cerrar, porque a mí me pasó lo mismo. Yo dije, vamos a ver, 10 años después, ¿por qué? Entonces, más que cerrar, yo considero que el primer tomo de los 3 es un poco independiente, aunque seguimos una trama extensa, pero tiene como un principio y un final la historia. Sin embargo, el 2 y el 3 sí desarrollan una trama más enlazada y conjunta, que se ve como una obra global. Y al fin y al cabo es cierto que los 3 números al final se sienten como un todo. Pero esa década que pasó me hace un poco pensar que casi tal vez fue por el boom o por una situación determinada que desconozco, por lo que los autores volvieron a retomar la obra y siguieron desarrollando esta historia. Esta historia del Rompenieves nos sitúa en un futuro posapocalíptico. Sí, lo sé, estoy encasillado en el género. Me gusta, ¿qué le voy a hacer? En el que la humanidad se ha ido al garete por una guerra, no se sabe si nuclear o qué, pero la cuestión es que ha tenido unas consecuencias climáticas catastróficas y todo el mundo se ha cubierto de nieve y de unas temperaturas que rondan los menos 90 grados bajo cero, con la consecuencia de que salir a la calle es poco más que congelarte instantáneamente, al menos así se vive en el cómic. Entonces, la humanidad al ver eso, pues más que, oye, un refugio, un búnker, un cohete, nos vamos a otro planeta, hay muchas excusas para la supervivencia en estas tramas. En este caso, la humanidad, o lo poco que quedaba de ella, lo que ideó fue un rompenieves, un tren, como si fuera un transiberiano, un tren con, no lo sé, 100 vagones, en el que sobrevivir. Por supuesto, el tren estaba pensado para las clases altas de la sociedad, pero al final, bueno, hay revueltas, no sé qué, y acabó entrando un poco gente de todas las clases. ¿Qué ocurre? Que en los vagones de primera clase y los más cercanos a la locomotora estaban las jet set. Sin embargo, conforme íbamos acercándonos a la cola del tren, nos encontramos a las clases más bajas, pobreza e incluso ya gente que se coló en el tren y que no tiene medios de supervivencia, viven hacinados, tampoco hay casi acceso a la comida, un desastre, un desastre. ¿Hacia dónde va el tren? No se sabe. ¿Cómo se mueve el tren? Tampoco se sabe, porque no es que haya, que digan carbón, tal, no. Casi parece que la locomotora tuviera entidad propia. Un misterio ahí curioso que nos cuentan, nos desarrollan a lo largo de estos 3 números los autores, y bueno, que está ahí y es una de las grandes intrigas de la trama. Al margen de ello, pues la historia, ya sabéis, a mí el apocalipsis, el post-apocalipsis sobre todo, me gusta, pero me gusta cuando está enfocado sobre todo hacia la aventura, la libertad, el descubrimiento, el que nos encontramos, salimos de repente al exterior y la naturaleza lo ha cubierto todo y ahora hay que buscar, pues no lo sé, refugio, supervivientes, una llamada lejana que habla de un santuario, no sé, cosas así. Sin embargo, este posapocalipsis es más un posapocalipsis bélico, casi un poco de posguerra.
en el que vivimos muy de cerca la lucha de clases, esas clases sociales, y un poco como un régimen autoritario se ha hecho con el control y casi se vive a rajatabla y el valor de la vida poco o nada importa. No es mala trama, es una obra original, pero claro, original acorde a su tiempo. Considero que los personajes, algunos son más interesantes que otros, aunque no hay nadie que me haya llamado especialmente en cuanto a sus inquietudes, sus motivaciones y demás. Todos son un poquito cliché del papel, del rol que les toca tomar. Entonces, bueno, una obra interesante que me alegro no haber comprado porque no la tendría en mi colección, pero bueno, que considero curiosa de leer. Así que si te llama la atención, si te llama la atención la trama y sobre todo estas tramas posapocalípticas de posguerra, llamémoslo así, te recomiendo Rompenieves. Ulises y Cirano, este pedazo tocho, me tengo que alejar para que veáis el tamaño más grande de mi cabeza, creo, sí, de Antoine Cristau, Xavier Dorison y Stefan Servine, el dibujante, guionistas. Xavier Dorison es un guionista muy querido en este canal, junto con Fabián Nuri, de los mejores guionistas que hay a día de hoy en el cómic europeo. Ulises y Cirano, novedad de Norma, preciosa la portada, yo creo que esto en el top de cómics preciosos de este año estaría sin lugar a dudas. Nos cuenta la historia de estos dos personajes, Ulises y Cirano, con un dibujo tal que así, como veis, de precioso, de increíble, brutal, me encanta. Este es mi prototipo de dibujo ideal en un cómic, la verdad, muy del palo del cómic europeo. Esto sería lo que al principio fue Tintín, pues ya llevado al siglo XXI. Bien, pues Ulises y Cirano nos cuentan la historia principalmente de Ulises, un chico de una familia de bien de la segunda mitad del siglo XX en Francia. Una familia de bien que, bueno, que después de la Segunda Guerra Mundial y demás, ve su fortuna un tanto amenazada con, bueno, unas ciertas conductas que ha tenido su familia, tiene dueña de una empresa, de la empresa cementera más grande de toda Francia. Y bueno, durante la ocupación alemana se ve que ahí hubo unos tejemanejes un tanto ahí de moral y un poco ahí para coger con pinzas. Y se ve relegada a una serie de juicios y por tanto Ulises, que es el hijo único de la familia, lo apartan de todo ese foco mediático y se lo llevan a un lugar perdido ahí por yo qué sé, no sé si la Borgoña francesa o el qué, a que siga con su estudio y se centre un poco lejos de los periódicos y demás. Entonces, pero no deja de venir de una familia muy estricta en la que tienen claro que lo que tiene que hacer Ulises es heredar la empresa familiar y seguir con ese legado. Bajo ningún concepto ese legado puede morir. Entonces, con esa premisa encontramos a Ulises que se encuentra con Cirano en ese pueblo. Cirano es un chef, diríamos, venido a menos, que alcanzó la gloria en su momento y que ahora no sabemos bien por qué se encuentra retirado y apartado un poco incluso a la sociedad. Incluso diríamos que en ese pueblo le tienen bastante manía o lo miran con malos ojos. No sabemos bien por qué. La cuestión es que entre Ulises y Cirano empieza a surgir como una amistad y una relación que va más allá de simplemente oye, ¿tú quién eres? Y se adentra en el oficio de cocinero. Y es que Cirano empieza a enseñarle los secretos de su cocina a Ulises y Ulises empieza a descubrir un amor que desconocía por una profesión que para su familia era algo de segunda o incluso de tercera. Entonces la historia nos cuenta aquí Dorison y Christophe. Es un poco esa lucha por los caminos a veces más difíciles, no tan donde está todo dado, y esa defensa de los sentimientos y esa honestidad por lo que uno siente y defender eso. Es una buena historia, tiene su enseñanza y está contada se percibe que está contada con amor y eso me gusta. Los personajes están bien desarrollados, aunque es cierto que Cirano, para mi gusto, el chef, que hace como de chef este gruñón, que enseña pero que está molesto con la vida,
y demás, y al final le está enseñando a Ulises, pero tú percibes que él también está comprendiendo ciertas cosas, viéndolas desde otra perspectiva, viendo en qué se ha equivocado, no quiere que se equivoquen los mismos pasos Ulises, y entonces esa enseñanza de ida y vuelta se percibe bastante bien. En ese sentido creo que están bien desarrollados ambos personajes. Pero bueno, hay ciertas decisiones a lo largo del cómic que se van descubriendo, principalmente del pasado de Cyrano, del chef, que creo que no están del todo bien desarrolladas. Podrían haber estado algo más hilvanadas y hubiera tenido todo un sentimiento más de conjunto. Por otra parte, los padres de Ulises, el padre es el típico cliché de padre estricto y ahí bueno tampoco se desarrolla más. Pero la madre sí es un personaje más complejo, no es la típica madre en estos papeles, te puedes encontrar dos, madre que es igual de estricta o incluso más, o madre que siendo estricta hace un poco de nexo, de equilibrio en esa balanza entre el hijo rebelde y el padre estricto. Por aquí se trata de mover un poco más la madre de Ulises en este cómic, pero aunque me gusta cómo relacionan el tema de la comida con la madre y con el propio Ulises y el descubrimiento de la cocina, me parece muy buena idea cómo está eso hilvanado y interesante. Pero bueno, la historia en sí me parece bonita, me parece digna de ser leída, digna de ser recomendada. En un tiempo a esta parte he leído dos lecturas que también te hablan un poco, estas menos, pero también te habla de ciertas recetas míticas, supongo, de Francia, y está también centrado en ese amor, en tratar de destilar ese amor por la comida. Estoy recordando Sabores Únicos que reseñé hace unos meses en las lecturas de Ran V, que bueno, esa estaba mucho más centrada en la comida por una parte y por otra era mucho también más oscura que este Ulises y Cyrano. Pero me parecen dos ejemplos chulos para incluso comparar, porque como alrededor de una historia que se centra en la comida y en la importancia que tiene para los seres humanos, cómo cuentan dos historias radicalmente distintas. Entonces, bueno, este Ulises y Cyrano lo recomiendo, aunque no me parece una obra maestra. No llega a ese punto, pero llega al punto de un muy buen cómic. Diario del Yeti, cómic que compré en Córdoba y que, bueno, como veis, esto es no es un azulejo, es como una loseta típica en Barcelona. Así que es un cómic que nos ubica allí, en la ciudad condal, y seguimos los pasos de Eric. Sí, de Eric. Eric es un adulto que, bueno, separado, con un hijo que siempre ha estado obsesionado con la historia del Yeti. Y entonces varias veces ha estado a punto de viajar al Himalaya a buscar indicios, a perseguir la leyenda del Yeti, pero por H por B nunca se ha atrevido. ¿Qué ocurre? Que parece que esta vez es la definitiva. Tiene los billetes comprados y este es su momento. Pero yendo con su hijo por un mercadillo de Barcelona, al cual me encantaría ir, guapísimo, me encantan los mercados de segunda mano. Si conoce alguno, dime en los comentarios, me molan. Pues bueno, yendo por ese mercadillo, ve una mochila, típica mochila para ir de montañismo, que dice, ¡buah, épica! Me viene para mi viaje brutal. La compra y al llegar a casa y vaciarla, encuentra que hay un diario en ella, un diario de un tal, ¿me voy a acordar? Enzo, ¡ja! De un tal Enzo. Y ese Enzo habla curiosamente, de una excursión que hizo al Himalaya en busca del Yeti y empieza a desarrollar una historia sobre, oye, ¿lo encontró o no lo encontró? Parece que lo ha encontrado. Empieza a leer el diario, oye, esto se está poniendo interesante. Tan interesante que ahora Eric ya atrasa, por así decirlo, su viaje al Himalaya y cambia ese viaje por el viaje de encontrar a este misterioso Enzo por Barcelona y empieza a seguir ciertas pistas, ciertos rumores, investigaciones, va al mercadillo, pregunta por esta persona, a quién le compró la mochila, empieza a tirar del hilo en busca de esta persona para saber su historia, para saber no solo si encontró al Yeti, sino quién es. Mientras tanto, pues bueno, vamos siguiendo un poco, no la evolución del personaje, porque el personaje evoluciona poco, pero sí tal vez el personaje se va obsesionando con esta historia
Y el mensaje final del cómic, aunque no me convence sobremanera, pero la obra me ha gustado. Es lo que decía un poco al principio, hablando de la editorial. Aunque en este caso el apartado gráfico, como podéis ver, no es nada del otro mundo, a mí no me dice nada especialmente, pero bueno, va haciendo como un paralelismo mientras va leyendo el diario de Enzo, de escenas en la montaña con el Himalaya, del misterio del Yeti y demás, mientras él va avanzando por Barcelona, hablando con unas personas, con otras, se va relacionando con unos, con otros, y al final casi aborda un poco ese diario que sirve como un viaje interior para enfrentarse a sí mismo, ponerse frente al espejo y enfrentarse a sí mismo en el sentido de decir, vamos a ver, yo toda mi vida he sido, entre comillas, un cobarde que no se ha atrevido a dar el paso de lo que fuera, en este caso de ir al Himalaya, siempre lo he pospuesto en el último momento. ¿Y por qué hago eso? ¿Es por miedo o es por miedo a ir y bajar, entre comillas, el sueño a la tierra? ¿Prefiero la fantasía del viaje idílico o la realidad del viaje en sí? Entonces, bueno, es una reflexión interesante. La última obra de Paco Roca, El viaje, editado como siempre por Astiberri, cómics que me ha dejado mi amigo Dani de nuestro Club de Cómics de Granada. Un saludo, Dani, un saludo, Alvarito. Y bueno, El viaje de Paco Roca, ya un amigo del trabajo, Enrique, me dejó la casa, me gustó mucho, bastante emotivo, y este viaje de Paco Roca habla de algunas de las fases del duelo cuando sucede una ruptura amorosa. Con hijos de por medio y demás, sí, pero bueno, al fin y al cabo es algunas de esas fases. A nivel narrativo me ha gustado bastante, aunque hay bastantes viñetas. Sin ir más lejos, para no hacer spoilers, os voy a enseñar al principio. El protagonista está en un aeropuerto, creo que era por Argentina o por allí, y está esperando sus maletas y de repente cancelan el vuelo de vuelta a España y tiene que tirarse unos días allí conviviendo con el resto de pasajeros de ese vuelo que han perdido el avión. Sí, yo creo que hay muchas viñetas que tal vez inciden sobremanera en lo mismo. En este caso, aquí lo que os estaba mostrando mientras hablaba es esperando el prota a que le cancelen el vuelo y demás, poquito diálogo, hasta que, bueno, va escuchando unas conversaciones a otras, hasta que por fin se lo cancelan. Pero hay muchísima viñeta sin guión, en la que pasan escenas muy cortas, muy cortas. Sin ir más lejos, el comienzo, que veis lo de las maletas, pues vale, es decir, bien, vale, de acuerdo. Todo el mundo hemos vivido esta escena esperando a que salga nuestra maleta, pero así se repiten muchas. Entonces creo que llega un momento en el que dices, no me está aportando ya nada que repitas tanto o que partas en trozos tan pequeños una escena corta, porque ya lo he pillado. Es decir, yo aquí, aunque estamos en el aeropuerto y con ese aluvión de gente, ese follón, ese barullo, ahora cancelan el vuelo, ahora no, pero en verdad se está viviendo todo como a cámara lenta, como incluso chill, incluso desde una falsa tranquilidad, que creo que tal vez es lo que trata de transmitir Paco Roca en escenas así, pero a veces se ha colado un poco. Pero bueno, buena obra, muy bien contado, y a veces en verdad tampoco hace falta más allá. En la historia de Paco Roca muchas veces te muestran que es, bueno, ese slice of life en el que se vive y tampoco hacen falta grandes hitos para contar grandes historias. Y concluyo con este tochal, Gung Ho, Hu-ha, Gung Ho, tochal que trajo Norma hace poquito, que recopila toda la obra completa de este cómic post-apocalíptico de Von Hexberg y Von Kuat. Menudo tocha. Es como si mezcláramos una trama post-apocalíptica rollo Planeta de los Simios, ahora os diré por qué, con una serie adolescente estilo Élite, no lo sé. Es decir, el mundo se ha ido al garete y hay una raza de simios, blancos, albinos, mega depredadores, que tienen a la humanidad contra las cuerdas y han hecho que la humanidad se tenga que retirar a pequeños reductos, a pequeñas fortalezas blindadas para evitar el ataque de estos simios. Entonces,
Lo que queda de la humanidad vive un poco en ese ambiente de superprotección, un ambiente también muy militarizado y muy estricto, donde hay que cumplir las normas a rajatabla, porque no cumplir una norma puede significar que el campamento o la pequeña ciudad que se ha hecho alrededor de los muros se vaya al garete por el asalto de una oleada simiesca que revienta la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra la trama adolescente. ¿Por qué? Porque en todas las ciudades los adolescentes se superprotegen porque es el futuro de la poca humanidad que queda, y los adolescentes son adolescentes. Quieren vivir, quieren saltarse las reglas, quieren cualquier cosa menos una vida encorsetada, y esa balanza está en continuo y ligerísimo equilibrio que además pende de un hilo. Entonces, lo que nos trata de contar esta dupla de artistas y cómo nos lo cuenta, perfecto. Los adolescentes son adolescentes y actúan como adolescentes, y los adultos son adultos y actúan como adultos en un contexto perfectamente verosímil que dentro de este posapocalipsis que nos cuenta. Entonces, perfecto. Ahora bien, yo como lector adulto, hay protagonistas que se sobrellevan mejor que otros. ¿Por qué? Porque al ser adolescentes y ser un mundo posapocalíptico, esa falta de conciencia del peligro que tú me estás contando que hay de murallas para afuera, joder, a mí me dan ganas de matar a mucha gente en este cómic. Me sobra un poquito de ingrediente de hormonas adolescénticas, ¿sabes? Que están pensados nada más que en follar. Me sobra un poco. Para colmo, también me sobra un poco que a la hora de la definición de personajes, joder, ¿os acordáis de Élite, de la comparación que he hecho? Pues es que es como una especie de repente posapocalipsis, pero Isla de las Tentaciones, ¿sabes? Es decir, todo el mundo que sale ahí, todos los adolescentes, ¡buah!, todos están petados, mega cuadrados, épico todo. Os voy a enseñar algunas. Todos son unos mega cracks, ¿sabes? Todos ahí muy sexys, como puedes ver. Todos muy bellos. Todos los rasgos muy estilizados. Un simio. Todos los rasgos muy estilizados. Entonces se me pierde un poco la verosimilitud. Eso sí, también me ocurre que yo no soy team de un apartado gráfico tan digital. Como veis, todo, el color, todo. Yo creo que aquí no se ha cogido un boli, nunca, un lápiz. Todo es digital. Me hubiera gustado que hubiera tomado otros derroteros. Hubo en algunos puntos de historia que yo dije, buah, si ahora tirara por este camino, por este otro, es decir, pegaría un vuelco la historia y estaría muy guapo. Pero, y pese a que los protagonistas, esos adolescentes que os cuento, evolucionan y cambian un poquito, la historia transcurre en, no lo sé, en 3 meses, 6 meses. Entonces no evolucionan tanto, no cambian tanto como a mí me hubiera gustado. A mí me hubiera gustado ver a estos protagonistas adolescentes convertirse un poco en adultos forzosamente, y que la trama hubiera tomado otro cariz con los monos. Al final los monos es una amenaza ahí latente, pero me hubiera gustado que hubieran evolucionado más de lo que lo hacen. No sé, creo que la trama daba para haber sido un poquito más original, haber roto algún molde más y no haberse quedado en esa historia adolescente de quiero saltarme las reglas, pero quiero sobrevivir. Nuestra colonia no importa lo justo, pero queremos que cambie todo. Los adultos son unos cabrones, además son unos corruptos, abusan de nosotros, vienen los simios y demás. Y en toda esa amalgama creo que se ha quedado un poco en la superficie. Pues estas han sido todas las lecturas de más de un mes, en verdad, de más de un mes. La verdad es que he pillado la costumbre, bueno, ya lo comenté, de leer todas las noches y también muchos mediodías en el trabajo después de comer, así en modo chill. Y la verdad es que me cunde bastante. Así que, bueno, ya te espero que me cuentes a ver qué estás leyendo tú, qué me recomiendas, qué me he perdido. Así que nada, te espero en comentarios.